Hola, yo soy Daniel con mi esposa Katy. Somos misioneros aquí en Perú desde 2002. Hoy día quiero hablar de la palabra de Dios y tengo unos propósitos de lo cual vamos a hablar. Uno es compartir un poco de la historia de la Biblia. Número dos es comparar las versiones para ver las diferencias que hay entre ellas. Y tres, para convencerte de la importancia de estar despierto a los cambios entrando a la palabra de Dios. Queremos ver unas de las importancias de la palabra de Dios, lo que Dios mismo dice acerca de su palabra. En Mateo 5:18, la Biblia dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Una jota y una tilde son las cosas mínimas, las cosas menores de todas las letras. Entonces, ni una letra, ni una parte de una letra va a pasar. Dios ha prometido y toma en serio su palabra, y cada parte, cada palabra, cada pedazo de cada letra es importante en la palabra de Dios. En Apocalipsis 22:19 tenemos algo para leer. La Biblia dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ese es muy fuerte. Yo no lo escribió, solamente te lo estoy mostrando, que Dios toma en serio su palabra. No podemos quitar, no podemos añadir, ni una jota, ni una tilde va a pasar. Dios toma en serio su palabra. La Biblia fue inspirado mismo por Dios. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia dice toda escritura, cada parte. En Mateo hemos visto cada letra, cada parte de la letra es dada por inspiración de Dios. Eso quiere decir, no es como los cantantes hoy en día que dicen, me sentí inspirado a escribir esa canción. No es igual, pues Dios inspiró, respiró cada palabra que fue dado en su Biblia. Entonces, Dios respiró todas las palabras que Él había puesto en su palabra. En 2 de Pedro 1:21 vemos que la Biblia dice, porque la profecía no vino en tiempo pasado por voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mismo había soplado, había dado las palabras de Dios. Y todo eso tiene que ver que la palabra de Dios es inspirado, cada palabra, respirado, soplado por el mismo Dios. Y los hombres lo grabaron fielmente del voz de Dios. Las instrucciones, Dios da algunas instrucciones bien claras acerca de su palabra. Proverbios 30, el versículo 5 y 6, la Biblia dice, toda palabra de Dios es pura, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprende y seas hallado mentiroso. Dios es muy claro, su palabra es puro. Toda palabra, cada palabra es puro. No debemos añadir a su palabra. Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces Dios está bien claro en su palabra. No debemos añadir ni quitar cosas de la palabra de Dios. Apocalipsis también nos ha dicho, no quitas cosas. Mateo habla de las letras, de cada parte. Es importante. Entonces vemos que Dios está muy serio
en toda su palabra. El hombre no debe jugar con la palabra de Dios, añadiendo ni quitando cosas de ella. Bien importantes estas cosas. Quiero hablar de los originales de la Biblia. Por supuestamente, la Biblia no fue escrita originalmente en español ni en inglés. Fue escrito en hebreo, arameo y griego en el Nuevo Testamento. El texto hebreo es el texto masorético que nosotros creemos es lo más fiel a los originales, y en el texto griego es el texto recibido, el textus receptus, algunos lo llaman, es la palabra en griega. Y hay otro texto, el texto crítico, que fue hecho popular en 1881 por Westcott y Hort. Ese es el texto que viene de Alejandría, Egipto. Es un texto crítico, lo llaman varios nombres, pero lo vamos a nombrar como el texto crítico en la presentación. Y recuerda la fecha, fue hecho popular en 1881. Vamos a hablar de los originales. Entonces, la Biblia español fue traducido al español en los 1500 y había antes, pero Juan Pérez era uno de los primeros y después Casiodoro de Reina cumplió su traducción en 1569. Aquí vamos a notar que él tradujo la palabra de Dios. Él tomó los originales en griego, hebreo, arameo, y él tradujo las palabras de los idiomas originales al español. Después Cipriano de Valera cumplió su revisión en 1602. Y revisión es bien importante porque no tradujo la palabra de Dios, sino tomó la obra de Casiodoro de Reina y empezó a revisar y ver unas diferencias, unas cosas que él había arreglado. También tenía que saber el griego y el hebreo para cotejarlo con los originales, obviamente, pero sin embargo, bien interesante para anotar las diferencias entre una traducción y una revisión. Los dos fueron salvos viviendo dentro de un monasterio en el tiempo, y alguien había traído literatura cristiana dentro de ahí, y los dos fueron salvos y los dos tradujeron o revisaron la palabra de Dios, mientras que la Iglesia Católica los perseguían tratando de matarlos. Fue contra la ley en ese tiempo para traer la Biblia al lengua común que ellos hablaban al español. Entonces, ellos lo hicieron la obra en riesgo a sus propias vidas. Había bastantes otras revisiones de Reina Valera. Biblia no se paró ahí. Y aquí podemos ver unas de las revisiones. Había una revisión en 1865. Y quiero que tú puedas anotar las fechas. 1602. Podemos ver 1865, de lo cual hemos hablado. 1909. 1960. 1989. Y la 1995. Y no se para ahí, siguen revisando. Date cuenta cuánto espacio pasó de tiempo entre las revisiones que hicieron ahí en esa línea. Ellos empezaron a producir muchas más revisiones actualmente, y vamos a hablar de eso también. Hubo otras revisiones también, pero no fueron muy común ni muy popular. Había uno en 1862, había uno en 1977, creo que era por ahí, y un montón después de eso también. Ese solamente es la línea Reina Valera que estamos hablando mayormente. Con todas las revisiones me hace muchas preguntas. Por ejemplo, ¿hay diferencias entre las revisiones? ¿No son los cambios solamente ortográficos? Los cambios son cambios importantes. Los cambios afectan doctrina. Dios no ha dicho no quitar ni añadir a su palabra. Todas esas preguntas me entran en la cabeza como, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, a eso vamos a hablar en ese día. Los originales, podemos ver las raíces de ellas.
podemos ver a la mano izquierda que el texto recibido es la línea original de las Biblias. En 1569, Casiodoro de Reina hecho su traducción basado en el texto recibido del Nuevo Testamento. Estamos hablando específicamente. 1602 también había corregido con el texto recibido. 1865 lo mismo ya. Ellos lo trajeron más para alinearlo con el texto recibido. A la mano derecha tenemos el texto crítico que proviene de Alejandría, Egipto. Lo que pasó en 1909, ellos empezaron a tomar un paso hacia el lado texto crítico. Ellos lo cotejaron con unas cosas que no fueron alineados con el texto recibido. En el 1960 tomaron otro paso acercándose un poco más hacia el lado texto crítico. Y eso es obvio comparando los textos con los textos. En 1989 ellos fueron casi completamente abarcados al texto crítico. 1995 la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la Biblia latinoamericana y las Biblias mayor que están ahí, ellos se basan sobre el texto crítico en el griego. Ahí tú puedes ver, en nosotros hemos tomado la 1909 para la Reina Valera Gómez y hemos vuelto para alinearlo con el texto recibido. Y eso es bien importante, es la misma raíces de las Reinas Valeras que con lo cual ellos empezaron originalmente. Vamos a comparar unos versículos. Es la única manera para saber qué es qué y cuál es la diferencia. Vamos a comparar versículos con versículos. Vamos a comparar versiones con versiones. Y las doctrinas que vamos a ver solamente en ese pedazo es la doctrina del Señor Cristo Jesús y la doctrina del infierno. Los dos son bien importantes y lamentablemente por el tiempo no podemos ver más, pero sin embargo espero que ese te va a dar un pequeño deseo para empezar a estudiar un poco más y comparar las versiones y ver las diferencias entre los versículos que ellos hicieron. Entonces vamos a ver la doctrina de Cristo y cómo está afectado. Obviamente los nombres de Cristo son Jesús, Cristo, Señor, que se usan en el Nuevo Testamento, más esos tres. Los nombres establezcan que Jesús, el hombre, es Dios. Cristo significa ungido de Dios o Mesías. Y el Señor también significa Dios mismo, supremo en autoridad, soberano. Entonces, cuando los tres están juntos, Jesús es el hombre, y cuando está Cristo Jesús, es ungido de Dios el hombre, y cuando es el Señor Jesucristo, es el Dios mismo, ungido de Dios o el Mesías, y el hombre, y los tres nombres utilizados juntos establezcan, reafirman que Jesús es el mismo Dios. Y eso es bien importante en nuestra doctrina. Vamos a ver nuestro primer ejemplo en Marcos 9, 24. La Biblia dice en 1602, dijo clamando con lágrimas, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Entonces él estaba clamando con lágrimas, estaba llorando y él dijo, creo, Señor, Dios mismo, yo creo, ayuda mi incredulidad. En 1865 lea igual, clamando con lágrimas, Señor. Tú puedes ver las letras son un poco diferentes por la manera que escribieron en el antiguo. Ahí en 1881, cuando el texto crítico fue hecho popular, ellos empezaron a cambiar cosas. La 1909, mira lo que hicieron. Dijo clamando con lágrimas, creo Señor. Esa palabra con lágrimas en rojo y Señor en rojo no están en el texto. Lo quitaron.
Ellos sacaron esas letras de la palabra de Dios y solamente lea, dijo clamando. Y quitaron la palabra Señor también. Creo, ayuda mi incredulidad. Quitaron las palabras con lágrimas. La 1960 también igual no lo devolvieron. La 1989 igual no lo devolvieron. Y la Biblia latinoamericana en 1995 gritó, creo, pero ayuda mi poca fe. Cambiaron las palabras incredulidad por poca fe. Ahí al último, en Marcos 9, tú puedes ver en la Reina Valera Gómez, la Biblia dice, y al instante el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Lea como era en los principios, porque hemos vuelto a la línea del texto recibido. En Lucas 23:42 tenemos otro versículo. La Reina Valera 1602 dice, y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Esa es la historia de cuando Cristo está muriendo en la cruz, los dos están colgados a ambos lados del Señor Jesús, y cuando Él dice, Señor, no solamente está hablando del mismo Jesús, el hombre, sino que Él cree que Jesús es Dios. Y por eso Él dice, Señor, era la única palabra amable que Jesús había escuchado desde el momento que empezó a ser crucificado y condenado a la muerte en todo ese tiempo. Cuando Él clamó Señor, era una palabra amable, es reafirmando que Jesús es Dios y que el Señor mismo creó eso. Después de 1881, cuando fue hecho popular el texto crítico en la 1909, podemos ver que ellos quitaron Señor y solamente lee el texto y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Y no es igual. Entonces podemos ver que es una gran diferencia cuando quitan esas letras, esas palabras. Lo mismo en el Dios habla hoy, Biblia latinoamericana en 1995, ellos quitaron la palabra Señor y solamente lea Jesús, acuérdate de mí. La Reina Valera Gómez, hemos vuelto la palabra Señor como debido antes de los 1881, y la Biblia dice, y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces puedes ver que hace una buena diferencia en el texto. Juan 6:65 es otro tipo de cosa. La Biblia dijo, Jesús está hablando en el versículo y Él dice, si no le fuere dado de mi Padre. Él está proclamando claramente, Dios es mi Padre. Y después de 1881, en 1909, cambiaron la palabra mi y pusieron del Padre. Si no le fuere dado del Padre. ¿De cuál Padre? ¿De su Padre? ¿De mi Padre? ¿De quién? ¿De cuál Padre? Pero es mucho más específico. Él está proclamando claramente, es mi Padre. Y la Biblia dice en el Reina Valera Gómez, y dijo por eso, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. El mismo error ocurre en Juan 8:28 y el versículo 38, en el Juan 14:12 y el versículo 28 también, en el Juan 16 y el versículo 10, varias veces que ese mismo patrón ocurre después de 1881, quitaron la palabra mi Padre y cambiaron la palabra mi por del o el Padre. Y es muy específico cuando están haciendo eso. Hechos 7:30 tenemos otro versículo donde ellos quitaron la palabra del Señor. En los años antes de 1881, la Biblia leía, y cumplidos 40 años, el ángel del Señor le apareció
Ese está hablando de una historia del Antiguo Testamento. Y cuando leas el frase, el ángel del Señor, está hablando de Jesucristo mismo, que estaba aquí en la tierra antes que naciera aquí en la tierra. Entonces, cuando ellos quitaron las palabras del Señor, solamente le deja a un ángel, a cualquiera, hay muchos ángeles. Es muy en específico, pero cuando lea así, el ángel del Señor, hay solo uno. Está hablando de Jesucristo, obviamente, y su existencia antes que nació aquí en la tierra. Y puedes ver que en 1989 igual quitaron las palabras del Señor. Y la 1995 igual. Y la Reina Valera Gómez hemos vuelto al texto como era antes de 1881. Y pasados 40 años, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego en una zarza. Y podemos ver que reafirma que Jesucristo es Dios y lo demuestra claramente en el Nuevo Testamento. Hechos 9:5 es el pasaje donde Saúl ha sido salvo. Y podemos ver, él estaba andando y el Señor Jesús le aparece con luz. Y mira lo que dice en el 1865. ¿Quién eres, Señor? Pablo está preguntando, o Saúl está preguntando, ¿quién eres, Señor? Y el Señor reafirma que Él es Dios hablando. Y el Señor dijo, yo soy Jesús, claramente, conectando el hombre Jesucristo con la deidad de Dios, con la palabra Señor. Después de 1881, en la 1909, ¿qué hicieron? Quitaron la palabra Señor. La 1960 igual, 89 igual, 95 igual, la nueva versión internacional igual. Quitaron la palabra Señor. Y podemos ver la Reina Valera Gómez lo ha vuelto al texto. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Y podemos ver que se lea como antes en el texto recibido. Y esos han seguido el patrón del texto crítico, quitando la palabra Señor. Efesios 3:9 es otro ejemplo que me molesta mucho. En el 1569 y 1865 la Biblia dice, creo todas las cosas por Jesucristo. Tú puedes verlo bien claramente. Está hablando de la creación. El versículo está hablando de Jesucristo ser involucrado en la creación. Si Jesucristo estaba involucrado en la creación, obviamente, claramente, Él es Dios. Pero si lo quitas, bueno, puede haber duda. Están atacando la deidad de Jesucristo. En 1881, la 1909, disculpa, ellos quitaron las palabras por Jesucristo. Lo sacaron del texto. Y solamente lea que crió todas las cosas. Y no han sido creados por Jesucristo. Solamente quien creó todas las cosas. Lo mismo en el Dios habla hoy, Biblia latinoamericana, la nueva versión internacional. Casi todas las Biblias que están basadas sobre el texto crítico quitan esas palabras. La Reina Valera Gómez lea, y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios que creó todas las cosas por Jesucristo. Wow, gran diferencia. Muy claro. Entonces Jesucristo sí estaba involucrado, pues Él es Dios. Él es nuestro Salvador. Tenía que ser Dios. Entonces, podemos ver un grave problema. Ellos lo han quitado. Yo solamente te mostró unos. Hay un montón. Yo conté unos 20 que enseñé en una presentación anterior. Y son más que eso. Esos son algunos. Y están quitando.
esas palabras de la palabra de Dios en Marcos 9:24, Lucas 4:41, Lucas 9:43 y sigue los pasajes que están haciendo en el Hechos 9:29, el Hechos 15:11, todo ese pasaje. Mira 1 Juan 5:7. Están quitando esas palabras. El primero de Juan 5:7, no en todas las versiones, pero muchos, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y muchos aún quitan esa parte, pero mira lo que pasa. Quitan todas esas letras de la palabra de Dios, quitan todas esas palabras. Es un ataque claro en contra a la deidad de Jesucristo. Y eso es lo que hace las Biblias que siguen al texto crítico. Vamos a hablar por un corto tiempo de la doctrina del infierno. La palabra infierno mismo aparece 31 veces en la 1602, 43 veces en la 1865, 30 veces en la 1909 y solo 13 veces en la 1960, la 1989 y la 1995 y el Dios habla hoy. 17 veces la palabra infierno aparece en la Biblia latinoamericana y la Nueva Versión Internacional. Parece que quieren quitar la doctrina del infierno de la Biblia. Mira cuán pocas veces. En la 1960, 89, 95, Dios habló en Biblia latinoamericana, Nueva Versión Internacional. Ninguna vez aparece la palabra infierno en el Antiguo Testamento. Ni una vez. No lo encuentras. Vamos a ver el Antiguo Testamento rápidamente. No vamos a pasar mucho tiempo en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento la palabra Seol es la palabra hebrea y la palabra Seol significa sepulcro, profundidad, abismo y infierno. Puede tener uno de 4 significados que representa la palabra Seol. Traducción es cuando usan uno de los significados para reemplazar la palabra Seol. Seol es una palabra hebrea, no es una palabra español. Cuando lo lees en el texto, no lleva un significado en español. Su significado es sepulcro, profundidad, abismo, infierno. Y tiene que decidir concuerdo con el texto y todo. Transliteración es cuando ellos toman los signos, las letras en hebreo, que son bien diferentes, raros, y lo pongan a las mismas letras en español, los mismos tipos de letras que usamos en español. Entonces, pongan el mismo palabra hebreo para que podamos leerlo en español y sale la palabra Seol. Y eso es lo que hicieron. En vez de traducir, ellos cambiaron el texto y lo puesto como una transliteración en vez de usar el significado de la palabra. Y resulta es que la persona que lee el texto tiene que decidir, bueno, si es que sabe suficiente para saber que Seol significa sepulcro, profundidad, abismo, infierno, tiene que decidir cuál significa en ese caso. ¿Cuál es? Vamos a ver un pasaje, Salmos 55 y el versículo 15. La Biblia leía en el 1602, condenados sean a muerte, desciendan al infierno vivos, porque hay maldades en su compañía entre ellos. Igual la 1865, la 1909. Mira lo que pasó en 1960. Cambiaron la palabra infierno y han puesto Seol, la palabra transliterada, la palabra hebrea, lo ha puesto. Que la muerte les sorprenda, descienden vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Entonces, han quitado la palabra infierno del Antiguo Testamento. La Reina Valera Gómez ha vuelto la palabra infierno. De cierto, hay unas diferencias a veces en sus significados, por eso varía un poco en la cantidad de veces que se aparece, pero yo prefiero que los expertos en el lenguaje hebreo y griego
traduzcan la palabra en vez de dejarlo para nosotros, que ni sabemos griego, ni sabemos hebreo, o la gente en la calle que no saben de las cosas. Tienen que interpretar, bueno, ¿cuál va a ser ese vez? Va a ser abismo. Vamos a proponer abismo. Y deja para que discutan cuál es el significado de esa palabra. Proverbios 23:14. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. La Biblia dice, en 1960 cambiaron la palabra, quitaron infierno y ha puesto Seol, una palabra hebrea, transliterada. Y no deja claro el texto. Y eso lo hicieron en todo el Antiguo Testamento, sea abismo, sea sepulcro, sea la muerte, sea el infierno. Solamente encuentras la palabra Seol. Y la palabra infierno no lo encuentras ninguna vez en el Antiguo Testamento, en la 1960, la 89, la 95. No lo encuentras, porque lo quitaron y puesto Seol en su lugar. Vamos a hablar del Nuevo Testamento en cuanto a la doctrina del infierno. Hades es la palabra en griega. Hades está traducido con dos palabras. Puede significar infierno. Es su significado principal. Casi siempre está traducido así. El otro es sepulcro. Una sola vez está traducido con sepulcro. Otra palabra griega es Gehenna. Siempre está traducido infierno, los 13 veces que aparece. Por eso la Biblia, la 1960 y la 95, 89 y esas Biblias lo usan 13 veces porque ellos han sido consistentes con la palabra Gehenna para traducirlo infierno. Pero en cuanto a Hades, no. Entonces, la única excepción a todo eso es la 1909, que lo transliteraron la palabra Gehenna raramente, y es el único Biblia que lo hace. Todas las otras Biblias ya están fieles. De nuevo, traducir es usar los significados, usar uno de los significados, infierno, sepulcro. Transliteración es poner las letras del griego a las letras en español para que se pueda pronunciarlo en español. Y se parece Hades a la palabra que ellos transliteraron. Entonces vamos a ver algunos casos de eso. En el Mateo 16, el versículo 18, la Biblia dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer. En el 1909 igual han puesto las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En el 1960 cambiaron la palabra infierno y pusieron en el texto Hades. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es el Hades? ¿El sepulcro? ¿El infierno? ¿Cuál es? Bueno, ahora la gente en la banca o el pastor tiene que decidir. Y puede llegar a discutir entre ellos sobre el significado porque no es claro. Mientras que los expertos lo dejan traducido, ya no hay que discutir, hay que dejarlo como ha sido traducido. La Reina Valera Gómez lo hemos devuelto como era. Lo hemos dejado porque en la 1909 lee igual. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lucas 16, 23. Uno de los peores casos, en mi opinión. La Biblia dice, y en el infierno, alzando sus ojos, estando en los tormentos. Está claro, él está en el infierno. La Biblia está muy claro en ese caso. Y la 1960 quitaron la palabra infierno y ha puesto Hades. Y la 1995 y los otros Biblias que siguen igual dejaron Hades. Y la Reina Valera Gómez puesto, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro
en su seno. Entonces muy claro es el texto, el hombre está en el infierno estando en tormentos, no estaba en el sepulcro en tormentos. Hay un infierno, existe, no me gusta la doctrina, pero no importa si a mí me gusta o no me gusta, la verdad es que es un lugar real donde hay tormentos que van a sufrir. Y ese pasaje está bien claro. Hasta el mundo hoy en día usa la palabra infierno. Hades, ¿quién usa Hades? ¿Qué significa Hades? Ni es una palabra en español. De repente si encuentras un diccionario bíblico vas a encontrar la palabra, pero en diccionarios comunes no va a encontrar la palabra porque no lleva un significado en español. No es una palabra español, es una palabra griega. Entonces, debían de haber dejado la palabra traducido infierno, que era muy claro en el texto cuando es así. Apocalipsis 20:14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Podemos ver muy claramente que ambos, la muerte y el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. La Biblia está muy claro ahí. Pero en la 1909 igual. Y el infierno y la 1960 quitaron la palabra infierno, ha puesto de nuevo Hades. Lo transliteraron la palabra griega y esconde el significado del versículo. No es tan claro como debe ser. La Reina Valera Gómez dice: la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces la Biblia queda muy claro cuando lea en palabras que nosotros podemos entender y lo podemos dejar para ellos en traducir como debe ser traducido. ¿Por qué todos los cambios? Hemos visto solamente una pequeña cantidad, hay miles, de verdad, miles de cambios que hicieron. Tú puedes investigar, hay lista tras lista tras lista que tú puedes ver todos los cambios. ¿Por qué tantos cambios? Hay 7,000 idiomas en el mundo hoy en día. Idiomas estamos hablando. 7,000 de ellos. Aproximadamente 420 idiomas con una Biblia completa. Date cuenta. Pocos. Muy pocos que tienen una Biblia completa. Hay casi 3,000 idiomas sin ninguna parte de la Biblia. Imagínate, ninguna parte, ni una palabra, ni un folleto. Hay casi 3,500 con una porción de la Biblia o una obra para hacerlo. ¿Tanto? Sí. 3,500 con solamente una porción de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué han hecho tantos los cambios? Quiero explicarte los derechos reservados. Quizás para muchas personas no significa mucho la palabra derechos reservados, pero sin embargo, las Biblias llevan un derecho reservado y ellos lo venden para ganar plata. Si tú tratas de imprimir una Biblia que tiene derecho reservado, ellos te van a cerrar las puertas y van a sacar la plata. ¿Por qué? Porque la Biblia pertenece a ellos. Es su derecho reservado. Pertenece a ellos. Entonces, ellos están haciéndolo por negocio. Lo venden. Hay casi 3,000 idiomas que no tienen ninguna parte de la Biblia y ellos siguen sacando más Biblias en español o en inglés o en países que están desarrollados a tal punto de pagar por las Biblias. Hay algo mal ahí. Es que ellos están ganando plata. Tiene que haber un porcentaje de diferencia entre los textos para que puedan sacar un derecho reservado, pueden venderlo y ganarse plata. Es por negocio. Ellos lo están haciendo. Hay mucha plata ahí que pueden ganar.
y lo ganan. Y tristemente es la verdad que ellos están interesados y ganan dinero por vender la palabra de Dios. 3,000 idiomas sin la palabra de Dios y ellos siguen sacando del mismo idiomas que ya tienen varias. Hay más que 40 Biblias en español. ¿Por qué tantos? Porque hay plata. Y lo venden. En vez de gastar, en vez de traducir, de lo cual es mucho trabajo, requiere mucho tiempo para sacar una Biblia para los idiomas, las idiomas que no tienen la palabra de Dios, están interesados en ganar plata, mayormente no están interesados en alcanzar la gente que no tiene la Biblia. Ese no es su propósito. Si fuera su propósito, no sacarán 40 Biblias en español mientras 3,000 idiomas no tienen la palabra de Dios. Algo está mal con eso. Entonces, eso podemos ver muy claramente. Bueno, conclusión es que la Reina Valera Gómez es lo más fiel a los originales en español. Hemos vuelto al texto recibido, hemos enfrentado los cambios. Y tú puedes visitar la página web lareinavalera-gomez.com. Hay muchos artículos que están ahí, las listas que yo he puesto. Hay varias listas que están ahí. Y si tú tienes preguntas, escríbame. Mi correo es daniel@reinavalera-gomez.com. Yo no estoy interesado en pelear. No, a ninguna manera. Si quieres pelear, ándate a la calle, busca a alguien para pelear. Pelea con ellos. Ese no es mi interés. Pero si tú tienes preguntas sinceras, con toda sinceridad, escríbame. Yo estoy dispuesto a tratar de contestarlos con lo mejor que puedo. Yo no tengo todas las respuestas, pero voy a hacer lo mejor que puedo. Y espero ser una bendición para ustedes. Gracias por su tiempo y espero que eso te ha despertado un poco a los cambios que están entrando a la palabra de Dios indebidamente. Gracias.